está? Muchísimas gracias por estar en este espacio y creernos siempre con nuestras opiniones, con nuestras cápsulas. El día de hoy tenemos una invitada fabulosa que hace parte de la cultura de nuestro país, de nuestra ciudad. Con ustedes, hoy está Sonia Archila. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sonia es pedagoga en arte dramático y también tiene una maestría en producción y de emprendimientos y proyectos culturales, ¿cierto? Ujú. Queremos saber un poco de Sonia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo soy Sonia Archila, como bien lo decías. Em, pues nací en Kennedy, en Bogotá, aquí en Bogotá. Mi madre es santandereana, mi padre boyacense. Y pues empieza como mi vida en Fontibón. Nosotros vivimos inicialmente en la localidad de Fontibón y en el barrio La Giralda. Mi mamá era vendedora ambulante, así que pues se movía como en las calles, como en ese movimiento de las calles. Aún así, digamos que procuraron, y lo digo con mi padre que estaba ausente en ese momento y en muchos momentos de mi vida, eh, ponerme en un colegio privado, un colegio de monjas en el que estudié 11 años de mi vida, de primero a 11. Toda mi vida estudié en el mismo colegio, un colegio que se llama Instituto La Anunciación, ahí en Fontibón. Ah, de monjas. Sí, de monjas, Sí. católico. Bueno, ¿y qué tal fue tu adolescencia? ¿Qué tal fue el pasar ese trayecto de la infancia y estar en ese colegio? ¿Estabas? Pues era un poco, digamos que la diferente, como del parche, un poco, ¿sabes? Sí. Porque, digamos, mi madre era vendedora ambulante, entonces mi mamá, pues muchas veces estaba fuera del colegio vendiendo cositas, helados o con cualquier otro tipo de cosas ahí afuera del colegio. Y mis compañeros, pues todos eran como, eh, pues como más, un poco más acomodados que yo, un poquito más acomodados. Así que compañeros y compañeras, porque en este colegio no era femenino, era un colegio mixto, pero los grupos tenían, no sé, 4 hombres, o sea, era más la cantidad de niñas siempre. Eh, digamos que la niñez se movió entre estar en esa dualidad, ¿no? Un poco el hecho de tener que estudiar en ese colegio que para mí representaba pues como la vida de algunos acomodados, y era como la vida misma de mi padre, ¿sí? Porque a veces cuando iba a su casa era como esa misma vida. Y el hecho de estar con mi mamá, pues con todas las necesidades que teníamos, con todas las necesidades del diario vivir, y eso pues era ser muy diferente, en un colegio muy distinto a lo que, sí, a lo que se vivía en el cotidiano vivir. Y ya en ese momento de terminar el colegio como tal, ¿qué decides estudiar? Cuando terminé el colegio, yo me decidí por matemáticas. Primero estudié contaduría, contabilidad, sistemas. Hice como el colegio era con énfasis comercial, así que hice u- un técnico en contabilidad sistematizada, ¿ya? Es decir, yo soy auxiliar contable. Y luego me presenté a la pedagógica a matemáticas y pasé y estudié 2 semestres en la pedagógica de matemáticas. Tenía muy buenas notas, pero finalmente como que al mismo tiempo estaba haciendo teatro, al mismo tiempo que estaba estudiando matemáticas, estaba con el proyecto Tejedores de Sociedad, ahí en Ok. Fontibón, en Sausalito, veíamos las clases. Y esto me enamoró, el teatro me enamoró, Ujú. la danza me enamoró y me enamoré. Y dije, no, yo quiero hacer teatro, quiero hacer danza. Y entonces vi la oportunidad de hacer el cambio de carrera,
pero cuando abordé a la persona que lideraba en ese momento la carrera, esta persona me dijo que no podía hacer el cambio si no estaba en tercer semestre. Así que me volví a presentar común y corriente, volví a presentar la prueba pedagógica, volví a presentar todas las pruebas y entré a primer semestre, ¿sí? Como si no hubiera ingresado nunca a la universidad. Bueno, pero ¿cómo, o sea, cómo hacías en ese momento? Bueno, primero quiero saber cómo, dices que por tejedores, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué fue lo que a ti te llamó y te dijo, no, definitivamente lo que quiero yo hacer es teatro? Bueno, pues digamos que en el colegio había un profe, el teatro a mí llega en principio por el cine, en realidad. En el colegio había un profesor que era un profesor, el profesor de sociales en primaria, el profe Jairo Cortés. Y este hombre montó un grupo de senderismo, entonces Amacayaco se llamaba. Y entonces íbamos a diferentes lugares, a Tobia, a caminar, a hacer caminatas. Y a partir de eso también había un cineforo. Y en ese cineforo vimos la película El Muro de Pink Floyd. Y a partir de ahí yo dije, uy, qué interesante, qué bonito. A pesar de que esa película no es de actores, no, pero qué bonita la pantalla, es muy bonito ese lugar. Entonces, bueno, a partir de ahí esto, pero sin embargo yo me desenvolvía muy bien en la parte financiera, en las matemáticas, Ujú, en ese lugar también ujú. me desenvolvía muy bien, por eso al salir quise seguir ahí, pero cuando estaba en segundo semestre vi a mis compañeros de décimo presentar sus tesis de grado y un poco el tema de lo corporal vino a mí como, uy, no, yo no quiero ser como estas personas, un poco acartonados, un poco diferentes, ¿sí? Y yo estaba en otra onda, sí, estaba como en el tema de lo corporal, de descubrir mi cuerpo, de, sí, descubrir mi expresión, y entonces esto de la expresión, pues me atrajo mucho más que el tema del otro tipo de expresión, ¿ya? Sí. Bueno, ¿y cómo fue, digamos, como tu primera experiencia como actriz? Cuéntanos un poco esa trayectoria que has tenido en los grupos de teatro. Bueno, yo empecé con un grupo en Fontibón, con una obra que se llamaba El hombre que se convirtió en perro, se llama. Es de Osvaldo Dragon y esta obra contaba la historia de un hombre que para sostener a su familia tuvo que convertirse en perro. ¿Sí? Le pagaban por Ok. convertirse en perro, le daban la comida, le daban abrigo, todo. Entonces el hombre, digamos que hace todo ese tema de la deshumanización, el tema de cómo entre nosotros mismos los humanos nos hacemos como ese tipo de rayes, nos hacemos, nos tropezamos entre nosotros mismos para llegar a un punto diferente. Así que esa fue la primera obra en Fontibón. Yo hacía un personaje muy pequeñito y ahí también en Fontibón hice una comparsa para el cumpleaños de Fontibón, que es el 28 de diciembre, y estuve en la comparsa con ese mismo grupo y de ahí fue maravilloso. Luego, cuando entré, eso fue antes de entrar a la universidad. Ujú, Y cuando entré a la universidad, unas compañeras me invitaron a un grupo que se llamaba El Ciruelo, ujú. y con El Ciruelo empezamos a hacer teatro, pero también había un grupo al mismo tiempo del Ciruelo que estaba con un proyecto que se llamaba en ese momento Mujer, Arte y Paz. eh, Mujer, arte y parte por la Mujer, paz de Arte y Colombia. Parte por la Paz de Sí, Colombia, ya, porque tú estabas en ese proyecto, sí. ahí nos conocimos. Sí. Y ahí empezamos a hacer, yo me acuerdo de la primera obra con Sandra, con la profe, le decíamos, y yo era Las Piedras de Troya. Y Ajá. yo era Cuba, entraba a hacer un reemplazo de un personaje y justo tuve como, no sé, 2 ensayos. Y en Sí. la función, la corona se me estaba cayendo y yo decía el texto y entonces la profe después
muy toteada de la risa, me dice, pero ¿por qué no te cuadrabas la corona? Y yo no, no, Sí, o sea, no, no sé, pues tenía en mi cabeza que uno no podía tocarse a uno mismo como uno mismo y no encontré en ese momento tal vez cómo cómo hacerlo desde el abordarlo, sí, personaje. sí, sí. Entonces es algo muy curioso y muy chistoso que me sucedió en ese Es, momento. me estás contando que había dos proyectos. Estaba en ese momento, bueno, sí, en ese momento estaba El Ciruelo Sí, y había otro proyecto que se llamaba Sueños de Juventud. sueños de juventud. Con Sueños de Juventud, entonces se hizo lo de las piedras de Troya Ujú. y luego, posteriormente, Y luego otra hicimos creación cosa, sí, colectiva, una creación colectiva sobre la mujer. El tema el tema era la mujer y sus diferentes etapas de desarrollo. Yo secreto a voces, en ese lugar, en esa obra se llamaba Secreto a Voces, era la niña. sí, ¿Sí? Y eran las historias de nosotras de cuando éramos niñas, era como el tema de cuando éramos niñas y cuando nos queríamos subir a los árboles, pero usted no se puede subir a los árboles porque usted es una niña, o sí. todo ese tipo de cosas que nos han pasado pues a las mujeres en general. Sí, en ese construir de esa obra ocurrieron varias cosas muy interesantes y fue el escuchar por Ujú, primera vez mujeres mayores ujú. hablar de sus historias. Cuéntanos un poco de eso. Sí, este proyecto se dio en el barrio Amparo de la localidad de Kennedy. Éramos mujeres de diferentes generaciones, ¿no? Ujú. Entonces estaban las señoras que eran de la comunidad, de una organización que se llama FASOL, Pasó. y estas señoras pues llegaban a ese lugar, familias solidarias, y llegaban a ese lugar buscando un lugar donde encontrar la expresión, ¿no? Claro. Y En donde encontrarse a poder ellas mismas. desahogarse, encontrarse ellas mismas, en donde ser, Sí. ¿ya? Y estábamos nosotras que éramos como las universitarias, ¿no? Sí. Eh, entonces nosotras éramos las chicas jóvenes en ese momento que estábamos abordando también un poco el tema de la práctica desde el teatro, de cómo entrar con comunidad a hacer teatro. Y también había una niña, Ajá, la hija sí, de sí, doña sí. Elsa, que en este momento Ya está es gigante hermosa. y yo la he visto en Facebook y hace breakdown, Sí, y ¿cierto? también Ah, sí, es sí, 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 boxeadora. sí. Entonces, digamos, como también ver todo ese recorrido es muy interesante, Sí, ¿sí? Porque digamos que ella también en ese momento pues era una niña, entonces era así como muy retraída, tan, y ahorita verla bailar, tiene su propia, digamos, su propia lugar para, donde enseña break, donde enseña boxeo, entonces eso es muy importante para mí también ver la ujú, construcción de todas estas personas, ¿no? sí, Con estas mujeres que eran mucho más grandes que nosotros, nos encontramos y nos encontramos también desde las historias, y ¿sí? sí, sí, Desde sí. las historias de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nosotras mismas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es encontrarte como mujer desde diferentes generaciones, pero saber que a todas, todas hemos transcurrido ese lugar Sí. de violencia, ese lugar sí, del llanto, del menosprecio, de usted no puede, bueno, ese lugar que es tan común, ¿sí? Pero que a veces dejamos de lado porque tenemos que ser muy fuertes. Sí, Ser mujer significa ser sí, muy sí. fuerte, significa sostener. Entonces también estas mujeres nos dicen, claro, yo tengo que sostener porque yo soy la abuela, yo soy la madre, pero yo también siento, yo también estoy rota por dentro, estoy dolida y cómo es eso, ¿no? Eso es muy bonito, fue muy bonito. Sí, sí, sí. Lloramos mucho Sí, tiempo, sí, sí, lloramos en sí. la construcción, efectivamente, pero ¿qué cosas, digamos, en este momento tú rescatas de ese inicio? ¿Cómo No, antes? el inicio con el teatro, yo creo que eso fue lo que me enamoró. Es el tema y que siempre lo he conservado y he venido trabajando sobre eso y es el tema de la comunidad, ¿sí? Del trabajo con la comunidad. O sea, no es como soy una actriz para las pantallas y tal. No, no, es también un trabajo con la comunidad, con estar con las mujeres, con estar Perdón.
con los hombres, con la comunidad en general y ser parte de esos hallazgos, ¿ya? Pero también de esas preguntas que nos hacemos Sí. al diario, ¿no? Al mismo tiempo yo estaba porque eso sí se ha manifestado durante mi vida artística y durante mi vida en general. Yo soy muy hiperactiva y también, digamos, me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que al mismo tiempo yo estaba trabajando con Sueños de Juventud, con El Ciruelo y con otra agrupación que se llama Calle Colombia. Y Ujú. con esa agrupación estábamos haciendo un trabajo también desde lo político, eh, haciendo otras preguntas desde otros lugares, ¿ya? Y entonces eso también ayuda, ¿no? Fortalece el tema de lo común, de qué es lo que nos une, ¿sí? Y qué es lo que, cuáles son, cuáles son esos caminos donde se bifurcan y donde se unen nuestros pensamientos. Sí, Eso sí, creo que es lo que rescato, que es muy importante para mí, la comunidad, el trabajo con lo comunitario, llegar a ese lugar, al barrio Amparo, para mí, y creo que para muchas era muy ah, difícil, sí, pero ahí también aprendí que desde ahí se construye, ¿sí? Digamos, yo en ese momento también estaba pasando por un momento de vida difícil, mi mamá había muerto, mi mamá murió en segundo semestre, cuando yo entré en segundo semestre de teatro, y, y pasar por ahí, entonces, claro, yo estaba viviendo sola, yo entré a trabajar, a estudiar, mm, yo trabajaba en las calles vendiendo incienso, era artesana, también hacía teatro, hacía muchas cosas. Y Fasol tenía un tema con mercados. sí, Ellos sí, me distribuían acuerdo mercados mucho. semanales Sí, y yo me acuerdo de comprar varios mercados. Eran muy económicos y muy era un chévere. mercadote, o sea, era un Sí, mercado que le alcanzaba a uno para mucho tiempo. Entonces, claro, era como alimentarse, ¿no? Estamos haciendo esto y ustedes también nos están alimentando de una u otra forma. Entonces era muy chévere. Eso sí. también lo rescato un montón. Como el tema de lo comunitario, como el tema de lo comunitario crea redes, ¿sí? Crea un tejido impresionante, ¿sí? Es un tejido que hasta ahora todavía se conserva y es muy lindo. Qué maravilloso recordarlo. Luego de que pasa este proceso, eh, ¿cómo llega a tu vida ese ser tan maravilloso que está por allí, que se llama Zoe? Cuéntanos un poco de esa parte, esa faceta de madre artista, madre trabajadora, luchadora. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, pues digamos que luego de trabajar con estas agrupaciones, eh, luego estuve trabajando con una agrupación que se llama Changua Teatro y esa agrupación, digamos que también ayudó en mi formación teatral un montón, porque estos maestros venían de otra academia en donde la formación disciplinaria es mucho más exigente, así que el trabajo como que se fortaleció un montón desde la actuación, ¿ya? Y allí entonces empecé a trabajar con muchas personas de la Academia Superior de Artes, ASAP, y entonces encontré muchas personas de allí, nos empezamos como a relacionar, empecé a trabajar con la Fundación Cultural Tiempo para Vivir, empezó como mi vida también actoral en un momento en que yo decido también decir, ya no voy a vender más incienso, ya no voy a hacer otra cosa que no sea lo que yo estoy estudiando, Sí. ¿sí? No voy a hacer otra cosa. Y desde ese momento de mi vida yo he hecho esto, ¿sí? O enseñar o actuar, pero todo ha tenido que ver con el arte, ¿sí? Con estar ahí. Y luego de todo ese trasegar en la época de pandemia, tenía una pareja eh, que fue como el primer personaje al que yo le dije sí a tener un hijo, porque digamos que yo estaba muy reticente a traer vida al mundo,
pues Ujú. porque me había hecho muchas preguntas sobre el mundo me había golpeado demasiado, sí estaba como, uy, este mundo para que viva un nuevo ser humano es muy difícil. Y me encuentro con esta persona que es una persona muy tranquila, entonces digo, uy, sí, podría ser. Y 3 meses después ya llegó mi hija que se llama Sofía Luna y pues tenerla, no voy a mentir, ha sido un cambio impresionante, ha sido impresionante, sí, ha sido ser otro ser, convertirme en otra persona porque ser madre representa ser ejemplo, representa, digamos que un trabajo profundo y constante. Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Tú no puedes descansar, no puedes decir como, ya, vete y yo me voy a dormir. No, no puedes hacerlo. Así que tienes que estar ahí, ¿ya? Y pues tienes que estar ahí también sobre todo por el tipo de educación y el tipo de valores y todo el tipo de, digamos, de vida que yo quiero para mi hija, ¿sí? Entonces yo decido tener a esta mujer, decidimos con mi pareja en ese momento tenerla y, y entonces cuando yo estaba embarazada justo estaba montando una obra con el grupo que nació después de Calle Colombia, se llama Resquicio. Son casi los mismos integrantes y estaba montando una obra porque nos ganamos un proyecto que se llamaba Cartas al Balcón, que es un proyecto que yo propuse y fue en pandemia, en la época de pandemia. Cartas al Balcón hablaba sobre vamos a entregar una correspondencia a las personas, porque las personas están encerradas, pero vamos a hacerlo teatralmente, artísticamente. Vamos a llevarles música, vamos a llevarles danza, vamos a llevar arte a las puertas. ¿Y de quién? Pues de las personas que les quieren escribir. Entonces, una persona, un amigo, un tío, un hermano te escribía una carta y nosotros la representábamos para ti, en tu puerta, en tu balcón. Ese era Cartas al Balcón. Y yo quedé embarazada en ese proceso, pero también al mismo tiempo con la Fundación Tiempo para Vivir estaba en un proceso con migrantes y estábamos grabando un largo que justo tocó grabar mis escenas, o sea, tocó adelantar el plan de rodaje porque yo ya le dije Sí, al claro. director, a Hernán, le dije, Hernán, yo ya quedé embarazada y o sea, mi cuerpo va a cambiar en unos meses. Yo ya tenía 4 meses y le dije, en unos meses mi cuerpo va a cambiar y necesitamos grabar mis escenas ya. Entonces, desde ahí fue el cambio, ¿no? Cómo, cómo la vida se tiene que acomodar a ese pequeño ser que llega a ti, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que yo monté bicicleta hasta los 9 meses, o sea, yo me iba en bicicleta, yo la monto en bicicleta desde los 2 meses a mi hija, tenemos una alimentación de tipo vegetariana, tenemos un tipo de, digamos, unas cosas que entran a chocar un poco con la sociedad actual y ha sido un poco difícil, pero pues hay que mantenerse. Sí, es un trabajo de hacer pedagogía con tus principios, hacer pedagogía con las personas con las que estás, un poco en la defensa de tu pensamiento, pero también un poco en decir, ven, pues es que esta es la forma que yo he decidido, tal vez me estoy equivocando, puede ser, ¿sí? Pero esta es la que yo he decidido y este ser pues lo veo feliz todos los días, es un ser que está floreciendo, que está feliz, que se ríe, que también llora, que canta, que grita, que tiene unas expresiones que son suyas, ¿sí? Que tal vez todos las tenemos, pero bueno, esta es la decisión que yo he tomado dentro de mi trasegar, dentro de mi camino y tal. Eso. Gracias. Perdón, hablo mucho. No, tranquila. De eso se trata. Bueno, decides.
después de este periodo de crianza, decides seguir con tu educación, ¿no? Aparte de todo lo que tú haces. Sonia es una persona muy activa y está en muchas cosas, ¿cierto? Y precisamente toda esta cantidad de cosas decides estudiar. La maestría, cuéntanos un poco. Sí, bueno, lo primero, con mi pareja en ese momento en que nació Zoe, nos llegó una oferta del SENA y decidimos estudiar un tecnólogo en guianza turística. En ese momento, en el momento, justo como 2 meses antes de que naciera Zoe. Así Ujú. que durante los 2 primeros años de Zoe estuvimos estudiando este tecnólogo, ¿ya? Era virtual y bueno, todo el tema, chévere. Y luego, pues yo decidí hacer mi maestría también virtual. Digamos que me parece que es una buena forma, que se ha encontrado una buena forma de poder hacer, digamos, poder especializarse sin tener que estar tanto tiempo en la academia, en la presencia. Y esto favorece, digamos, a las madres, a muchas personas que no tienen el tiempo para estar ahí presentes, ¿sí? Ujú. Entonces, decidí estudiar una maestría en gestión y emprendimiento de proyectos culturales en la Universidad de La Rioja, en España. Y pues eso fue todo un caos el año Ajá. pasado, pues porque estaba Ujú. estudiando, estaba trabajando, tenía 2 trabajos, estaba con el grupo de teatro y también en el grupo de danza, así que Ah, era, también haces danza. sí, también, también bailo un poco. Entonces, eso también es importante. Digamos que para mí es muy importante que Zoe crezca también viendo a su madre hacer sus sueños realidad, como moverse y como, sí, como incomodarse un poco. Tal vez el moverse incomoda siempre. Si moverse hacia cualquier otro lugar que no sea tu comodidad, eso va a incomodar indiscutiblemente, pero si no te mueves, pues nunca vas a encontrar nada distinto, siempre va a ser todo tan igual y esa es una cosa que en mi vida he procurado y es que mis días sean diferentes, mi camino sea diferente todos los días y ojalá eh, poder hacer otras cosas, poder viajar, poder salir y disfrutar de otros momentos, de otras culturas. Sí, de otras culturas. Es maravilloso. Cuéntanos un poco cómo es una semana de Sonia y Zoe, porfis. Como Bueno, madre, pero también como actriz, también como mujer trabajadora. bueno, pues actualmente Zoe se encuentra en un club al que la llevo en ocasiones digamos que se tiene la facilidad de poder llevarla cuando lo necesito. Y pues allí le hacen unas activaciones, se llama Neuroactívate, así que hacen como activaciones de la parte cognitiva y pues también socializa con chicos y con chicas. Entonces, cuando yo voy a trabajar, la dejo en este club, me voy y trabajo y bueno, generalmente a veces por las noches tengo ensayos, entonces pido que me la cuiden o a veces está con el papá o con la abuela, pero digamos sí ha sido muy significativo tener una red de apoyo. Eso me parece que es súper importante para las madres. Es imprescindible rodearse de personas que estén, digamos, en tu sintonía, que estén eh, vibrando con tus mismas energías, ¿sí? Porque cuando tú te rodeas de esas personas, digamos que empiezas a encontrar esos puntos de apoyo, ¿sí? Hey, ven, yo te apoyo aquí o tú puedes apoyarme acá y pues es chévere. Sorry. Cómo el arte eh, ha hecho o ha fluido en Sonia para ser el ser que es en este momento.
Pues yo pienso que el arte sí transforma vidas. eh, Tal vez no lo vemos y no es tangible en un día, en dos, pero es un proceso de vida, ¿sí? Es un proceso que te cambia como ser, que te transforma, que hace que tú pienses distinto, que tú vivas distinto, que vibres distinto y hace que todos los días te preguntes y te cuestiones sobre si eso que estás haciendo está bien para ti, pero también para el mundo. Entonces, el arte hace que pienses en los demás, que pienses en común, en comunidad, y eso es supremamente importante. Y pienso que también en la enseñanza lo he visto, ¿no? Digamos, es ver un niño desde los 8 años y cómo ha crecido y ha desarrollado un pensamiento que a los 14 tú lo ves hablar tan distinto de como hablaba a los 8 y dices, uy, el arte sí transforma, lo que pasa es que no es una transformación tangible ni cuantificable, no se ve, pero se siente. Eso. Y eso, ¿tú cómo lo ves en la sociedad? Pues siento que es muy importante, sería muy importante que todos y todas tuviéramos ese contacto con el arte. Yo sé que no todos vamos a elegir el camino del arte, ¿sí? Pero el arte sí desarrolla seres sensibles ante el otro, ¿sí? Que es lo que creo que hace mucha falta. Hace falta ese ser empático con el otro, en ponerse en los zapatos del otro y decir, uy, es difícil, es difícil estar en tus zapatos, ¿sí? Porque hay muchos momentos en que reaccionamos tan violentamente porque estamos acostumbrados a, a ser violentos, como a defendernos, ¿no? Como a buscar la defensa de todo, siempre, estar a la defensiva. Es lo que nos enseñan, ¿no? O sea, si a usted le pegan, pues pegue. Si usted tan, pues usted también puede, ¿sí? Pero no nos enseñan a, hey, porque pregúntate por qué te pega, qué pasará en su casa, qué onda. Soli, ¿qué proyectos tienes de acá para adelante? Uy, muchos. Pues actualmente estamos trabajando en una obra con la Fundación Tiempo para Vivir que se llama Loco Amor. Esperamos prontamente estrenarla. Estamos creando una organización, una asociación con mis parceros en la que vamos a procurar que la cultura llegue a las familias, que llegue a los niños, a las niñas y pues que sea un trabajo en comunidad. Vamos a empezar nuestro propio proyecto, ya que hemos sido parte de varios. Uf, Ahora vamos a empezar nuestro camino también. También dentro del grupo de danzas, pues seguir bailando y, y seguir enseñando, porque creo que la enseñanza es muy importante para la sociedad también. y como madre, Y como madre, ay, pues procurar que ese ser que se está formando sea tal vez un ser sensible, que sea un ser empático y que sobre todo sea un ser que se preocupa por ella misma, pero también por los demás. gracias, Soli. A ti. Muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos en nuestra próxima OPI Cápsulas.